La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Si usted no cree que estemos entrando en uno de los tiempos más caóticos de la historia, es porque no presta atención. Las alianzas nacionales y globales parecen estar cambiando. Las perspectivas de guerra parecen más serias que nunca antes. Las superbacterias resistentes a los antibióticos se están incrementando. Los cimientos sociales de nuestra civilización están siendo destruidos. Ahora es el momento de prestar atención a la profecía bíblica. No muchos lo hacen. ¿Y usted? El Dios Todopoderoso colmó su palabra con profecía. Y ya es hora de entender el porqué. En este episodio del Mundo de Mañana le vamos a enseñar la razón por la que Dios usa la profecía. Y le vamos a ayudar a que pueda entenderla por su cuenta. Síganos hoy para ayudarle a que libere el poder de la profecía. Acompáñenos. Bienvenidos a todos al Mundo de Mañana. Mi nombre es Wallace Smith y me deleita que esté aquí. Hoy nuestro enfoque va dirigido a la profecía bíblica y le vamos a ofrecer uno de los más populares discos de video gratuito titulado El Poder de la Profecía. No es un aburrido video académico, sino que le ayudará a descubrir en las páginas de su propia Biblia eventos proféticos específicos que la palabra dice que debemos esperarnos en los días que se aproximan. Además le enseñará cómo entender la profecía por su cuenta. Y como siempre en el Mundo de Mañana, le enviaremos este video gratuitamente a cualquiera que lo pida hoy sin ninguna obligación. Asegúrese de contactarse con nosotros para pedir una copia gratis. Si usted ya conoce los programas del Mundo de Mañana y nos ha estado siguiendo por algún tiempo, usted ya sabe que no nos avergonzamos de la profecía. De hecho, le dedicamos una buena porción de tiempo. Y en el mundo de hoy es un imperativo moral. Mikhail Gorbachev, el antiguo presidente de la Unión Soviética, escribió recientemente para la revista Time diciendo: más tropas, tanques y transportes blindados de personal están siendo traídos a Europa. La OTAN y las fuerzas rusas y las armas que acostumbran a ser dispuestas a distancia, ahora están dispuestas más cerca unas de otras, como para disparar a quemarropa. Los líderes políticos y militares suenan cada vez más agresivos y sus doctrinas de defensa más peligrosas. Los comentaristas y reporteros televisivos se suman al coro bélico. Todo pareciera como si el mundo se estuviese preparando para la guerra. El mundo que nos rodea se está desestabilizando. En los Estados Unidos existe tal agitación como nunca la ha habido en décadas. El Brexit ha socavado los cimientos de la Unión Europea. Todas las alianzas están siendo reestructuradas. El futuro del Medio Oriente continúa en el aire y las naciones del mundo parecen no poder estabilizar sus economías, incluso al incrementar sus ambiciones militares. Dios ha profetizado hace siglos el estado del mundo antes del regreso de Jesucristo para establecer su gobierno y el reino de Dios. Y estamos viendo ese escenario siendo establecido frente a nuestros propios ojos. Aunque muchos de los que dicen ser cristianos, e iglesias que dicen ser cristianas, y sus ministros que dicen ser cristianos, no dedican tiempo a la profecía en absoluto. Si es que siquiera consideran la profecía, es solo como una curiosidad, una distracción, como si no fuese algo de aquello importante en la Biblia, o como si no tuviera relación con la salvación. O puede que lo consideren con algún grado de importancia, pero que pareciera muy confuso para dedicarle tiempo, con todos esos símbolos, con bestias de 7 cabezas y criaturas extrañas. Algunos tienen la preocupación de no poder darle algún sentido, y de no recibir ningún provecho espiritual personalmente, si le dedican algún tiempo. Aunque ningún seguidor de Jesucristo que diga ser cristiano
puede ignorar la profecía por completo. Por ejemplo, en el profético libro del Apocalipsis, al final del Nuevo Testamento, nos es dicho en el capítulo 19, versículo 10, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El capítulo 1, versículo 1 del mismo libro nos dice que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Quería Jesucristo que sus seguidores ignoraran la profecía cuando Él mismo fue quien la inspiró? Cuando Él mismo es el que desea revelarle a sus seguidores lo que debe suceder. El apóstol Pablo, escribiéndole a los creyentes en Tesalónica, les dijo sin titubear a ellos y a nosotros: no menospreciéis las profecías. Aquí en el mundo de mañana queremos ayudarle a que libere el poder de la profecía en su propia vida. Queremos que pueda entenderla y que pueda ver todo lo que Dios quiere mostrarle en las páginas de su propia Biblia. Porque es muchísimo. Hoy en particular, quisiéramos explicarle cuál es el propósito de la profecía. Cuando comience a ver el propósito, comenzará a apreciar por qué Dios nos da la profecía y qué es lo que intenta llevar a cabo con eso. Y además, cuál puede ser el impacto en su propia vida. En el resto del programa, le mostraremos 4 propósitos vitales de la profecía. Y al hacerlo, esperamos animarlo y poder comenzar a incrementar su entendimiento de la profecía y hacerlo parte de su estudio bíblico. Para ayudarlo a hacer esto, le enviaremos a cualquiera que lo requiera hoy un disco de video gratuito de casi 2 horas, titulado El poder de la profecía. Este video no solo le presentará múltiples verdades de lo que está aconteciendo en el mundo ahora, desde las páginas de su propia Biblia, también se toma el tiempo de explicarle cómo usted podrá entender la profecía bíblica en primer lugar. Para aquellos que han estado confundidos, estén preparados para entenderlo más claramente de lo que han entendido alguna vez. Y si en algún momento ha pensado que no sabe lo que está aconteciendo en el mundo, después de haber visto este disco de video gratuito, ya no podrá volver a pensar eso. Solo contáctese con nosotros ahora y obtenga su copia gratis. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenidos. Antes del corte hemos visto que Jesucristo quiere que estudiemos la profecía. De hecho, en el libro profético del Apocalipsis, Jesús le promete a aquellos que toman su profecía seriamente: He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. La profecía es relevante para su vida, y hay bendiciones que Dios quiere que reciba en su vida a través del entendimiento profético. No nos crea a nosotros, lo dice la palabra de Dios. El disco de video que le enviaremos hoy le ayudará a empezar a liberar el poder de la profecía y a permitirle recibir las bendiciones prometidas por Jesucristo. Pero, ¿por qué es tan importante para Dios? ¿Por qué el Dios Todopoderoso pone tal prioridad de la profecía en su palabra? ¿Por qué llega a componer 1/4 de su Biblia? ¿Cuál es el propósito de la profecía? Examinemos 4 propósitos de la profecía bíblica. El primero que discutiremos hoy es el siguiente. La profecía bíblica le advierte a la gente y a las naciones que se arrepientan. Así pueden evitar el castigo. El castigo está por venir al mundo por el pecado.
Eventualmente comenzará el momento más trágico de prueba y sufrimiento que el mundo haya conocido, un tiempo conocido como la Gran Tribulación, y el agobio de ese tiempo caerá más pesadamente en algunas naciones que en otras. Imagine en su mente el horror de la máxima solución de Adolfo Hitler, las atrocidades salvajes de Joseph Stalin, que mató a millones de su propia gente. Incluso en nuestros días, tenemos las imágenes de la crueldad inhumana del Estado Islámico en nuestras mentes. Jesucristo profetizó en Mateo 24 que el tiempo que vendrá es mucho peor de lo que fueron cualquiera de aquellos tiempos. Lea sus palabras por cuenta propia en Mateo 24, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. La palabra de Dios deja en claro el hecho de que estos días se aproximan, pero que vienen por una razón, a causa del pecado de este mundo. En particular, estos días comenzarán con el castigo en los Estados Unidos y en el Reino Unido, antes de abarcar al resto del mundo, como hemos explicado en la Escritura muchas veces en este programa, lo cual el disco de video también le ayudará a ver. Pero Dios no encuentra placer en nada de esto, y nos avisa con anticipación. Así podemos cambiar, así podemos evitar el castigo. Ese es su deseo. Considere su amorosa advertencia en el libro de Ezequiel, capítulo 18, comenzando el versículo 30. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo, y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Dios. Convertíos, pues, y viviréis. En el video que recibirá, le será dicho que una de las claves para entender la profecía es identificar a las naciones modernas en la Biblia. Y cuando uno aprende a hacer eso, uno aprende que esta advertencia a Israel se aplica a las modernas naciones de hoy en día. Dios no quiere que caigan en castigo por sus pecados, pero les advierte apasionadamente: ¿por qué moriréis? Convertíos y viviréis. Y aunque las naciones no se conviertan, usted y yo lo podemos hacer. No tenemos que esperar a nuestro país. Usted y yo personalmente podemos convertirnos a Dios, dejar de quebrantar sus leyes, dejar de ignorar sus mandamientos y buscar al Dios de la Biblia. Como el apóstol Pedro apasionadamente advirtió a los oyentes en Jerusalén, en los Hechos 2, versículo 40, «Sed salvos de esta perversa generación». Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aunque Jerusalén y su gente pagaron un terrible precio en el año 70 después de Cristo, algunos oyeron las palabras de Pedro y fueron salvos de la masacre que aconteció en aquellos días. Jesucristo murió por usted. Usted también puede escapar a la trampa del pecado. Tórnese y sea libre. Pero debe decidir arrepentirse. Que Dios le dé fuerzas para seguirlo y para entregar su vida a Él. El primer propósito de la profecía bíblica es advertirle a la gente y a las naciones que se arrepientan, así pueden evitar el castigo. La profecía no es solo una cuestión académica, es cuestión de vida o muerte. El disco de video que haremos disponible hoy, El Poder de la Profecía, puede ayudarle a conocer lo que se aproxima. Y además, ¿qué acciones puede tomar usted? El video gratuito que le enviaremos hoy responde a las preguntas más formuladas acerca de la profecía bíblica y lo que se aproxima, incluyendo lo siguiente: ¿cuál es la misteriosa bestia del Apocalipsis? ¿Cuáles son las 5 claves para entender la profecía?
¿Cuáles son los 6 peligros más grandes que encara Estados Unidos? ¿Qué rol dramático jugará Europa antes que retorne Jesucristo? ¿Qué dice la Biblia acerca del futuro de Rusia, China, Irán y otras naciones? ¿Cuál será el final resultado del corriente conflicto en el Medio Oriente? ¿Cómo puedo prepararme personalmente para lo que se viene y proteger a mi familia? ¿Y cómo puedo escapar de la gran tribulación? Las respuestas a estas preguntas lo afectarán personalmente. No deje que sea muy tarde. Requiera una copia gratuita hoy, sin costo ni obligación y sin compromiso. Esta información es disponible como un servicio público. No deje de recibir una copia gratis hoy. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Bienvenidos. En el último segmento hemos demostrado que el primordial propósito de la profecía es advertir a la gente y a las naciones lo que se aproxima, así pueden arrepentirse y cambiar. Pero no todos se van a arrepentir. No todos responden. Incluso algunos de ustedes escuchándonos hoy pueden decidir no responder al llamado de Dios y arrepentirse. Pero la profecía tiene un propósito incluso para estos. El propósito número 2. La profecía bíblica alienta a aquellos en cautividad a que se arrepientan. Dios tenía este propósito en mente cuando hizo una proclamación a la antigua Israel en Deuteronomio capítulo 4. Y además, como explicamos en el disco de video, le hace la misma proclamación hoy a ciertas naciones modernas, comenzando en el versículo 27. Y el Señor os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará el Señor. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscareis al Señor tu Dios, lo hallaréis, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuviereis en angustia, y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres al Señor tu Dios, y oyereis su voz, porque Dios misericordioso es el Señor tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Aquellos que serán castigados en la cautividad recordarán las palabras y la advertencia que escucharon, y comenzarán a buscar a Dios, como nunca lo hicieron antes de ese castigo. Para aquellos oyentes hoy que se encuentren bajo el castigo de la gran tribulación, es nuestra oración que ustedes recuerden estas cosas y recuerden buscar a Dios de todo corazón, con todas sus fuerzas y con toda su alma. Implórenle cuando llegue ese momento, con un corazón sincero y voluntarioso, y Él los escuchará. Un tercer propósito para la profecía bíblica es anunciar las buenas nuevas del reino de Dios que se aproxima. Si usted es un oyente regular del Mundo de Mañana, entonces sabe que predicar el Evangelio del reino de Dios que se avecina al mundo entero es nuestra máxima motivación. Y ese Evangelio es un Evangelio profético. Grandes cantidades de profecía bíblica en el Antiguo y en el Nuevo Testamento nos enseñan de la llegada de ese reino y de cómo será. Isaías 11 habla del milagroso cambio en la naturaleza de los animales. Zacarías 14 es una profecía de las naciones del mundo llegando a Jerusalén para guardar la fiesta de los tabernáculos durante el milenio. Apocalipsis 20 habla de los 1000 años de restricción de Satanás y del reinado de Jesucristo y sus santos glorificados. Zacarías 8 habla de la seguridad y la paz en las calzadas donde los ancianos y los jóvenes disfrutarán juntos, sin nada que los atemorice. Isaías 35 habla de la transformación de la tierra a un lugar de hermosura, donde las personas enfermas o discapacitadas serán sanas por completo.
El tiempo no me permite hablar de toda la increíble verdad con respecto al reino de Dios que se aproxima, explicada en detalle en la profecía bíblica. Existe una razón por la que en los Hechos 3:21 el apóstol Pedro llama a estos tiempos proféticos la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Vergüenza para las iglesias que se consideran cristianas, pero ignoran estas profecías. El mensaje profético del reino de Dios que se avecina es el primordial mensaje de la Biblia y el impulso primordial del propio mensaje de Jesucristo hacia ese mundo. El mensaje de ese reino es el Evangelio, las buenas nuevas que Él trajo a la humanidad. Y sus verdaderos ministros continuarán predicando ese mensaje profético al mundo hasta que retorne Él para establecer ese reino como Rey de Reyes y Señor de Señores. Antes de concluir con un inspirador cuarto propósito de la profecía, quiero estar seguro que tenga una oportunidad más de requerir la colección de videos gratuita, El Poder de la Profecía. Si alguna vez ha sentido que la profecía es difícil de entender o inaccesible, este video gratuito le mostrará que usted puede entenderla, en lo que dice acerca de los días que estamos viviendo y en lo que dice de los días que se aproximan. Este disco gratuito incluye el siguiente mensaje: 5 claves para entender la profecía. Estas claves le ayudarán a desenlazar un cuarto de su Biblia y liberar el poder de la profecía para usted. No se lamente de haber dejado pasar este disco de video gratuito. Obtenga una copia gratis hoy. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Hasta ahora hemos revisado 3 de los 4 propósitos de la profecía. Le advierte a las naciones, así pueden arrepentirse antes de ser castigados. Alienta a aquellos en cautividad a que se arrepientan y anuncia las buenas nuevas del reino de Dios que se avecina. El cuarto propósito es muy simple, pero asombroso por su impacto. La profecía bíblica demuestra que Dios es totalmente soberano y poderoso. En el capítulo 46 del libro de Isaías, Dios comenta este propósito de la profecía, comenzando en el versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave, y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, y lo haré venir. Lo he pensado, y también lo haré. Nuestro predecesor en esta obra, el señor Herbert Armstrong, dijo hace muchas décadas: el hecho más importante en todo el universo puede ser enunciado en 3 palabras: Dios reina supremo. Mi amigo y colega en este programa, el señor Richard Ames, frecuentemente nos recuerda de esta inspiradora verdad, y personalmente me ha beneficiado con su pasión y claridad acerca de esta verdad. Otro amigo mío enunció un punto relacionado que también me produjo un gran impacto. Haciendo un contraste de sí mismo con Dios, mencionó que mientras que Dios rige el universo completo, Él por su cuenta no puede ni garantizar que va a llegar a tiempo a la práctica de fútbol de su hijo.
Amigo, usted y yo no somos Dios. Pero agradezcamos que Dios es Dios, y Dios reina supremo. La profecía nos enseña eso, y quiere recordarnos que toda la historia pasada y el resto de la historia humana que está por desenvolverse, está toda bajo el cuidado y la guía providencial de un Dios amoroso y todopoderoso. ¿Qué significa eso? Eso significa que su propósito llegará a ser cumplido. Significa que cuando Dios dice que Jesucristo retornará pronto para establecer su reino, ese reino será establecido. Significa que cuando Dios dice que el diablo será quitado de en medio de la humanidad, lo será. Significa que cuando Dios dice que los muertos en Cristo serán resucitados y serán glorificados como el sol que brilla, eso va a acontecer. Nuestro Creador no es solo el Dios que anuncia la profecía, sino que Él es el Dios que tiene el poder de hacer que su profecía se cumpla. Pero esta lección va más allá del gran panorama, y nos debe tocar en las pequeñas cosas también. Un Dios de profecía que tiene el poder de declarar el fin desde el principio. También es un Dios en el que podemos depositar nuestra confianza. Es un Dios con el que podemos compartir nuestra esperanza, nuestros sueños, nuestras preocupaciones. Es un Dios que conoce nuestro propósito y lo tiene en su mira, incluso cuando nosotros no podemos. Es un Dios que podemos obedecer y podemos depositarnos 100% en sus manos, incluso bajo amenaza de persecución o peligro. Porque sabemos que en sus manos es en el mejor lugar que podemos estar. Así es, la profecía bíblica declara que Dios es soberano y poderoso, y nos recuerda que aquel que amorosamente demanda nuestra lealtad y obediencia es realmente digno de esa lealtad y obediencia, porque Él es Dios, y Él reina supremo. Realmente hay tanto que puede ser liberado en su vida cuando comience a darle lugar a la profecía. Mi oración es que cada uno de ustedes que nos escuchan hoy comiencen a explorar ese cuarto de la Biblia que ha sido ignorado tanto tiempo. Nuestro video gratuito fue diseñado para ayudarlo a hacer eso. No se lamente de no haberlo pedido. Y no se olvide de encontrarnos la próxima semana. Richard Ames, Gerald Weston y yo estaremos esperándolo para compartir con usted las enseñanzas de Jesucristo, las buenas nuevas de su reino que se avecina y las profecías del tiempo del fin y su significado. Hasta entonces, cuídense. Nos vemos la próxima. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente